Muy buen lunes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Just Ken Parks de Bloomberg News. ¿Qué tal, Guanchuni? Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes al señor @Álvaro La Rosa, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. ¿Cómo andamos? ¿Qué dice, Sapo? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Jorge Almeli? ¿Qué dice, Sapo? ¿Todo bien? Hola, Tanitus, ¿cómo andas, querido? Y Switcher Master Estrella, de la transmisión espacial de FM del Sol, en su canal de YouTube, @César Giacosa, está con nosotros, así que estamos todos. Buenas tardes. Y les voy a hablar desde el corazón. Bien, sí, antes de meternos con el tema del día, acaba de terminar la conferencia de prensa entre Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca. Se tiraron flores mutuamente y estaba, obviamente, la expectativa por el anuncio del acuerdo de paz que dicen haber alcanzado con Hamas. En realidad, sonó más una imposición a Hamas que un acuerdo de paz consensuado. Bueno, el acuerdo de paz en realidad tiene el visto bueno de Israel. Tiene visto bueno de Israel, ni que hablar, y hubo una conversación con Qatar. O sea, Trump le dijo a Netanyahu que lo llamara a pedirle disculpas a el presidente de Qatar, líder de Qatar, no sé muy bien cuál es. Primer ministro. O al jeque, ¿no? O al jeque. Bueno, Ali le llamó a Qatar y le pidió públicamente perdón por haber atacado su territorio para, decía Netanyahu, dar con miembros de Hamas que estaban en ese país, donde hubo muertos cataríes. No está claro si Qatar está alineado con este acuerdo de paz. Lo cierto es que el acuerdo incluye, por un lado, o pide, o más que le pide, lo obliga a Hamas a entregar en 72 horas a todos los rehenes vivos y muertos, desarmarse completamente, aceptar que desmilitarizar la Franja de Gaza por completa, aceptar que Israel quede en custodia de buena parte de la franja, o por lo menos del perímetro militarizado, por un tiempo indeterminado. ¿Sí? Sí. Que la autoridad palestina no sea la encargada de gobernar Gaza, es decir, tiene que entrar otro jugador, no quedó muy claro de qué tipo. Va a terminar creando una tercera facción. Sí, le pidieron a la autoridad palestina que por otro lado haga una purga interna en su estructura. Pero pará, los puntos. Perdón porque aparte estos de ahora, ¿no? Si ambas partes aceptan esta propuesta, la guerra terminará de inmediato. Las fuerzas israelíes se retirarán a la línea acordada para preparar la liberación de rehenes. Durante este tiempo se suspenderán todas las operaciones militares, incluidos los bombardeos aéreos, de artillería, y las líneas de batalla permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones para la retirada completa y gradual. Claro, y ahí después ¿no? Israel va a hacerse cargo de buena parte, digamos, de la seguridad de la zona, hasta que entre un gobierno nuevo. El gobierno sería un gobierno completamente técnico, integrado por palestinos. Más que y político. otros, ¿no? Dice palestinos y otros. Y lo que es seguro es que Y la entrada de ayuda será coordinada por la ONU y la Medialuna Roja. sí, y la autoridad palestina no puede tener injerencia en la gobernanza de la Franja de Gaza. Y no solo eso, sino que aparte le piden que hagan esta reestructura interna que incluye sacar elementos de la educación escolar de Cisjordania que son lesivas para con el Estado de Israel. Y hay devolución, ¿no? Hay devolución de rehenes por rehenes, de rehenes por presos, claro, que están en Israel.
Es decir, cada rehén que liberen de Israel, como contrapropuesta, Israel libera 15 gazatíes que estén arrestados a partir del 7 de octubre, ¿no? Igual, por lo que en la conferencia de prensa lo que decía Netanyahu era justamente, o sea, en 72 horas se tiene que cumplir, una vez que, digamos, eventualmente acuerde Hamás con esta idea, en 72 horas se tienen que entregar todos los rehenes que tiene Hamás en su poder. Y la Junta de Paz, que va a ser como la comisión donde van a estar palestinos, expertos internacionales, va a ser presidida por Trump. Y hay un invitado importante que va a integrar la Junta, que es Tony Blair. Sí. Tony Blair. El desaparecido Tony Blair. Nada puede mal salir, ¿no? Pensás en Estados Unidos, pensás en Tony Blair, pensás en Medio Oriente, pensás en éxitos. Bueno, pero pasa que la próxima, la otra es, si no aceptan el plan, Estados Unidos va a apoyar a Israel a que vaya hasta el final para liquidar Hamás. O sea que es la... Pero que es básicamente lo que está ocurriendo ahora. Bueno, ¿Sí, no? podemos hacerlo de la buena Claro, forma o de la ese- mala forma, dijo Netanyahu. La mala forma es, si usted no acepta, nosotros vamos a terminar el trabajo. We're Exacto. going to end the job. Sí, inclusive se le ofrece salvoconductos a los líderes de Hamás que quieran irse a otros países y dejar la franja de gas. Sí, bueno, eso es terminó la conferencia. En un momento Trump lo dejó en un momento muy incómodo a Netanyahu, porque dijo, bueno, seguramente no aceptemos preguntas porque estamos todavía por firmar los documentos, a menos que Bibi quiera aceptar preguntas de dos periodistas israelíes que sean buena onda. Y me dijo que yo me había descolocado, dijo, bueno, capaz que mejor tomo la palabra primera que diste, donde dijiste que mejor ir cerrando por acá sin tomar preguntas, porque, y aplausos, empezaron todos los periodistas a gritar, y no se sabe mucho más que eso, es decir, que otros países están alineados efectivamente, sobre todo países árabes, ¿no? El Netanyahu apuntó a un gran acuerdo que incluya, digamos, buena parte de los países Es el árabes. fin de la alineados. guerra y el reconocimiento del Estado palestino por parte de Estados Unidos. Eso es la parte importante. Sí, no. No dice reconocer el Estado palestino. De hecho, Netanyahu dijo que reconocer el Estado palestino sería poner en duda permanente la seguridad de Dice Israel. que Israel se compromete a no anexar la franja de Gaza, ¿no? Pero eso En el caso de Trump no sé qué dijo. es como porque un lo poco corrió. distinto a reconocer el Estado, ¿no? Es bueno decirle, mirá, vos no te puedes meter acá, no puedes anexar esto como parte de tu territorio, pero no hay un compromiso de aceptar que ahí hay un Estado libre, soberano todavía, ¿no? Ujú. Capaz que arrancaría la construcción de eso. Y seguramente lo más interesante, de las cosas más interesantes, es que le quita absoluto respaldo a la autoridad palestina también, ¿no? Que algunos pensaban que podía ser, digamos, un jugador, mediador, por lo menos más matizado que jamás, bueno, descartado de plano. Qué linda situación de estar, digamos, con dos opciones. Una es que venga el Estado de Israel a invadirte y haga lo que quiera en esa zona. Y la otra es que Donald Trump encabece un comité que va a gobernar tu país sin un Estado de Derecho. O sea, no vas a tener una constitución ni nada. Vas a tener que confiar en Trump y sus aliados, que todavía están por definirse. Uno sería Tony Blair, como dice Juanchi, ¿no? Hermosa... ¿Pero cómo se llama? Hermosas opciones. Se llama Junta de Paz. Una junta de paz. Ningún organismo con ese nombre puede ser malo. Se llama Junta de Paz, es lo que van a lograr. Y lo va a encabezar Trump. En fin. No, es el proyecto de transformar Gaza en Dubái que en algún momento propuso Trump. Porque todo este comité que presidiría Trump tiene como finalidad reurbanizar, reconstruir, traer inversiones. Terminar de lotear. Bueno, sí, pero lo dicen ahí dentro de los puntos, ¿no? Aranceles especiales. Ya hay aranceles. No hay un ministro de Economía, pero hay aranceles. Sí. ¿Para qué no? ¿Para qué tener un ministro de Economía, una constitución, si podés simplemente poner aranceles y ya Se está? creará un plan de desarrollo económico de Trump para reconstruir y revitalizar Gaza mediante la convocatoria de un panel de expertos que han contribuido al nacimiento de algunas de las prósperas y milagrosas ciudades modernas de Oriente Medio. Numerosas propuestas de inversión bien pensadas e ideas de desarrollo prometedoras han sido elaboradas por grupos internacionales bien intencionados y se consideran para sintetizar los marcos de seguridad y gobernanza necesarios para atraer y facilitar estas inversiones que crearán empleos, oportunidades y esperanzas para el futuro de Gaza,
Se establecerá una zona económica especial con tarifas preferenciales y tasas de acceso que se negociarán con los países participantes. Zonas francas. Ya está pensado el sistema de zonas francas. Por fuera del impuesto mínimo global. No está pensado cómo sería el gobierno, si sería presidencialista, parlamentario. No. Primero la zona franca y la construcción por parte de gente bien intencionada. Una junta de los dueños de los casinos. Es probable que termine siendo el gobierno de gas. Mucho jeque. Va a haber mucho jeque ahí en la vuelta. Va a haber mucho el board desarrollador el board de casinos de Gaza. Y de hoteles casinos. Va a ser Las Vegas del Mediterráneo. Lo que no queda claro es en base a qué piensan o se podría tener la expectativa de que jamás acepte estas condiciones, que es básicamente lo que se están negando desde el inicio de la guerra, ¿no? Lo que falta ver es que otros países están presionando en este momento a Hamas, o sea, son mediadores con Hamas para que acepte estas condiciones. Claro. Si está Qatar, por ejemplo. Arabia Saudita, Irán, hablaron de Irán en un momento, dijeron que Netanyahu le agradeció a Trump por el bombardeo de las instalaciones nucleares, que de alguna forma dejaron sin poder de fuego a Irán, poder de fuego masivo, ¿no? Jamás debería rendirse y dar lugar a un nuevo gobierno, aunque sea de Trump. Digamos, la historia reciente nos estaría mostrando que esa es la regla, ¿no? La historia reciente nos está mostrando que esa sea la regla, que jamás acepte pasivamente, pero a cualquier costo entregarse. Está bien. Pero bueno, entonces es responsabilidad de Hamas. Faltan cartas para ver en este momento si es un ultimátum unilateral de Netanyahu y Trump para que o le pongan por completo las armas, se entreguen por completo y de alguna forma que no sean arrasados por completo. Y si no, vendrá lo que dijo Netanyahu, vamos a terminar el trabajo y lo haremos solos. Bueno, eso en el panorama internacional. Vamos a meternos con el hecho del fin de semana, si les parece. Nos tenemos que ir a las 5 de la mañana del domingo, o sea, de sábado para el domingo. El Observador reconstruyó muy bien digamos, todo lo que fue el ataque a la fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero. Dice la crónica, ¿no? Que a esa hora los vecinos del barrio Brazo Oriental sintieron un par de detonaciones seguidas de un fuerte estruendo y enseguida pensaron que se trataba del festejo de algún hincha rezagado por el aniversario de Peñarol. Fue lo primero que les vino a la cabeza. Bueno, a los pocos minutos hubo un despliegue policial en las cuadras. Siempre está Peñarol metido, ¿no? Y bueno, de alguna forma. Detrás de una explosión. Sí. Ya sea una garrafa, ya sea una granada. Sí. Bueno, y generó confusión entre los vecinos. Mal acusado esta vez. Mal acusado, sí. Bueno, llega hay la una policía investigación en curso. Información oficial no tenemos todavía. ¿De qué? Bueno, de que no haya sido Peñarol. ¿Sí? Claro. Perfecto, bueno, esperemos que no. O que sí, en realidad, ¿no? Que haya sido Peñarol y no una banda pesada. ¿Qué está diciendo, Sapo? No, bueno, pero dijo... ¿Qué preferís? ¿Que se haya sido una banda pesada, una institución como Peñarol atentando contra una fiscal? No Peñarol, un grupo de acatarbados de Peñarol que dijeron, vamos a tirar... Se le fue la mano. Y no, una cosa mucho más grave que es lo que pareciera pero está ser. Claro que no fue así. No, por eso mismo. Hubo una planificación. Sí, y todo apunta a que justamente estamos en el peor de los escenarios. Llega la policía científica, llega la brigada de explosivos. Algo había pasado en la casa de la fiscal Mónica Ferrero. Todos la conocen en el barrio. Tiene una carita con custodia policial 24 horas que vigila la entrada de su casa. Eso es un dato no menor, incluso por las críticas que vinieron después, sí. ¿No? Se supo pasar las horas que efectivamente había sufrido un atentado, que tanto ella como su familia habían salido ilesas. Al parecer, 2 delincuentes llegaron por los techos hasta el patio trasero de su casa. Ingresaron con un tablón por la parte de atrás. Exactamente. Dispararon al menos 3 veces. Detonaron una granada, al parecer un explosivo, parecería ser que es una granada. Apareció la palanca de seguridad en las azoteas de las casas linderas. Después se fueron en un auto y una camioneta. Ahí llevaban el tablón, ¿no? En la camioneta llevaban el tablón de 3 metros. Perdón. Y la camioneta fue encontrada horas después incendiada cerca del arroyo Miguelete. El auto fue capturado. El otro auto fue capturado y sus presuntos ocupantes, que eran 2, fueron detenidos. Esa es la información que tenemos hasta el momento, ¿no? De lo que sucedió. Obviamente la policía está investigando.
faltan, digamos, los autores materiales, eventualmente, de el ataque a Ferrero. Empezaron las reacciones y también las acciones a la mañana del domingo, principalmente, obviamente, el Ministerio del Interior, a través de su ministro Carlos Negro, que hizo una conferencia de prensa de urgencia. Estaba la plana mayor del ministerio, estaba la policía, también la plana mayor de la policía, y ahí anunciaron justamente que habían atrapado a estas dos personas que eran partícipes del hecho y dijeron, no son los únicos ni los últimos. Vamos a escuchar un fragmento de la conferencia de Carlos Negro. El respaldo, el apoyo, la protección, la solidaridad con la doctora Mónica Ferrero ante este cobarde atentado en su contra. Pero este tipo de acciones a los que la doctora Ferrero, como fiscal de estupefacientes, ya conoce, ya sabe cuáles son las estrategias de los grupos criminales y del narcotráfico para tratar de impedir que el Estado cumpla con su función. No van a poder mover ni un centímetro, ni el actuar de la Fiscalía, ni el actuar de la Justicia, ni el accionar de la Policía Nacional. Por lo que, ante este episodio, lo primero que hay que decir es que no nos moverán, ni un centímetro nos van a mover y van a caer. Ya empezaron a caer. Ya hay 2 personas detenidas, señaladas, las evidencias los indican como partícipes de estos hechos, no son los únicos ni serán los últimos en caer. Pero también hay que destacar que estos hechos reconocen patrones comunes con otros que han ocurrido en el pasado en nuestro país. Nos referimos a las armas utilizadas, a los objetivos. Hoy fue una fiscal de estupefacientes como la doctora Mónica Ferrero, con investigaciones y causas importantes en contra del narcotráfico. Antes lo fue en el año 2020 la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, cuando también mediante un explosivo se atentó contra sus instalaciones. Después fue también el atentado contra Luis Eduardo Mendoza, el comisario general, que estuviera a cargo del Instituto Nacional de Rehabilitación en 2024 y que también sufriera un atentado en su contra. Bien, también hubo en su momento un mensaje, una amenaza por WhatsApp a la actual fiscal subrogante de corte, Mónica Ferrero, cuando era fiscal de estupefacientes, amenazándola, diciéndole, bueno, si ustedes se portan bien, si ustedes nos dejan tranquilos, si ustedes nos respetan, nosotros los vamos a respetar a ustedes. Estamos un poquito enojados, como ve, con la parte de narcóticos. Ya le dimos un pequeño aviso para que vean lo que no les tenemos miedo. Decía este WhatsApp del año 2020, si no me equivoco, ¿no? Sí. Una persona fue formalizada ese año justamente como autor de esas amenazas a Ferrero. Claro, un ministro del Interior que le juega en contra una declaración que hizo a principio de año, ¿no? Que la lucha contra el narcotráfico estaba perdida. Si bien tiene ribetes más amplios esa declaración, le pesa en el momento en tener que salir a hablar de que no nos van a mover un centímetro, ¿no? Porque arrancó diciendo básicamente que la lucha contra el narcotráfico estaba perdida. Y en este momento se encuentra en la situación más crítica desde que está al frente de esta cartera, con un atentado que va contra la fiscal de corte subrogante, o sea, que va contra la institución fiscalía, que tiene claras connotaciones o vinculaciones al narcotráfico, ¿no? Y que generó justamente respuestas como creo que pocas veces se habían visto en los últimos tiempos por parte del sistema político. Vamos a ver, habló el director de policía, que un poco fue sobre las mismas palabras que el ministro Negro. ¿Qué hipótesis maneja la policía? Esto según algunas fuentes que han manejado diferentes medios, el Observador, por ejemplo. Hay que recordar, y el propio Negro, las autoridades le han dicho, bueno, la incautación de cocaína que hizo en Punta Espinillo, de 2 toneladas de droga, podría tener que ver justamente con este episodio. Habría alguna vinculación con el clan del narco Luis Fernández Albín,
Algunos dicen que es el nexo que tiene Marcet en Uruguay. Todo eso está también en etapa de investigación, pero fue un golpe, uno de los, sí, seguramente de los golpes más grandes que se le dio al acopio de drogas en Uruguay en la historia. Bueno, lo están vinculando justamente a ese episodio en donde se perdieron ganancias por unos 70 millones de dólares, ¿no? A venta del mercado europeo. Bueno, las pistas eventualmente podrían estar siendo por ahí, pero no hay nada confirmado oficialmente. Sí, o sea, el relato de hechos que hizo Negro ayer en la conferencia de prensa lo puso como un elemento arriba de la mesa. No lo ató directamente, pero por la forma en que lo planteó, todos entienden que, bueno, que por lo menos le están pensando por ese lado como una de las hipótesis posibles. Claro, porque hay que recordar que la fiscal Ferrero antes, digamos, investigaba específicamente temas de narcotráfico, pero ella está supervisando ahora todo el, sí, pero todo el espectro, pero sigue teniendo casos todavía de vieja data. Sigue teniendo el cargo, por lo pronto. Porque ella está ocupando ese lugar. Es subrogante. Exactamente. Claro. O sea, ella eventualmente cuando se decide un fiscal nuevo, puede que vuelva a encarar algunos de estos casos que quedaron pendientes. Claro, pues eso no fue un error del ministro Negro llamarla fiscal de estupefacientes, en lugar de la fiscal de corte, porque sigue siendo eso. Sigue siendo eso. También los narcos no están tan pendientes de la institucionalidad y creo que una vez que te metes con ellos, ya está, quedaste marcado como el enemigo. No, está bien, está Ahora claro. capaz que no está pero activamente eso con estupefacientes no sabemos, tanto, ¿por qué no darle al ministro del Interior? O sea, ¿por qué no ir hacia otras figuras? O sea, eligieron, una vez más van contra Mónica Ferrero. Ella ha sido muy eligen a quien te imputa. No, y ha sido muy parafraseada su investiga. comparecencia en la Comisión de Hacienda el 9 de septiembre, cuando fue como fiscal subrogante para, digamos, reclamar el presupuesto, y ahí hizo una serie de consideraciones justamente vinculadas a todas las amenazas que ha recibido, enumeró, incluso ella contó, digo, esto lo comentó hace 10 días, 20 días, ¿no? Hace 20 días ella relató que ella es fundadora de la Asociación de Ministerios Públicos de Iberoamérica, que lo fundó junto con Marcelo Pecci, el ex fiscal paraguayo asesinado en Colombia. Como diciendo, bueno, miren que estamos unidos contra el narcotráfico, pero somos los fiscales de diferentes países los que estamos sufriendo las peores consecuencias. Estamos expuestos. Después habló justamente sobre que hay que cuidar a los fiscales, capaz que en otro momento tengo los narcos al lado haciéndome todo tipo de señas de muerte y sin embargo sigo adelante. En una falsa rapiña me sacaron un brazo, en otra me amenazaron de muerte. Ya saben más o menos por dónde viene y seguimos peleando. Sí, la comparecencia entera es muy interesante, ¿no? Porque es como que ya se viene avisando hace mucho tiempo de esto, bueno, pero Ferrero hace 20 días volvió a reforzar. Aviso, pero estoy sola. Claro, porque tiene que ver también con, digamos, las carencias presupuestarias que tiene Fiscalía en determinadas materias, que están arriba de la mesa, están en discusión. Hace unos días estábamos discutiendo sobre fortalecer en la justicia, digamos, tanto en Fiscalía como en la Suprema Corte, para fortalecer el combate a los delitos basados de violencia basada en género. Bueno, ahora tenemos también de vuelta esta cuña que es el narcotráfico. Habló la Fiscalía, no habló Mónica Ferrero, obviamente, pero sí habló su vocero, el vocero de Fiscalía, Javier Benech, a quien vamos a escuchar a continuación. Está bien de salud, que es lo importante. Yo ayer fui a visitarla a la casa y estuve en contacto con ella a lo largo del día. Ella está bien de salud, su familia también. Obviamente esta situación tuvo un impacto emocional, como todos ustedes imaginarán. De todas maneras, sí quiero transmitirles que la fiscal Ferrero, ustedes la conocen, yo también desde hace muchos años, es una persona muy fuerte que ha dedicado su vida a esto y obviamente va a seguir adelante. ¿Cómo se lee un atentado al fiscal de corte de un país? Bueno, sin duda es un episodio grave en el que se ha subido algún escalón. Recordemos que ya han ocurrido situaciones lamentables, como el ataque a la brigada de drogas con un explosivo, un ataque al director del INR en su momento, o sea que ya se han recibido señales en este sentido de que la criminalidad en Uruguay ha cambiado. No descubro nada si les digo que Uruguay dejó de ser un país de tránsito para ser un país de acopio con vías a la exportación de estupefacientes.
y cada vez que se produce una incautación de este tipo, bueno, hay personas que pierden mucho dinero y quedan muy enojadas y no quieren que se las persiga, ¿sí? Obviamente los organismos encargados de esa persecución pueden sufrir algún tipo de atentado. En este caso se trata de un episodio grave porque, les reitero, ya ingresaron al domicilio particular de la fiscal de corte y quiero transmitir que se trata de una persona, obviamente, un ser humano, pero además se trata de la cabeza de una institución que es la que persigue los delitos. Entonces, desde ese punto de vista, se han subido algunos escalones y se trata de un episodio muy preocupante. Bueno, ahí está, las reflexiones de Javier Benech en nombre de la Fiscalía. Obviamente la fiscal Mónica Ferrero no habló. No suele hablar. Y no suele hablar. La comparecencia que vos mencionabas recién en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, le toca hacerlo porque está ocupando el rol de fiscal de corte subrogante, es una excepción. Ella no da entrevistas. No, por eso es muy interesante leer toda esa taquigráfica, porque ahí tenés la visión que tiene Ferrero sobre la Fiscalía, sobre las prioridades que tiene que tener la Fiscalía, no hace mucho tiempo no se dejaba fotografiar. Su lugar como fiscal de estupefacientes no quería que fuera ella fácilmente identificable, su casa, su familia. Entonces es una persona muy reservada, al punto de que hay muy poca foto de ella. Recién cuando empezó a levantar nivel de exposición pública como fiscal de corte subrogante, ahí se le empezó a conocer un poco más quién era, su cara, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Bueno, la primera crítica, o la crítica más furibunda a este episodio vino del Sindicato de la Guardia Republicana, que sacó un comunicado horas después del ataque a Ferrero, donde pidieron directamente la renuncia del ministro Negro. Les leemos algunos fragmentos de ese comunicado. Dice: el atentado contra una fiscal especializada en narcotráfico no es un hecho aislado, es un golpe directo a las instituciones de la República y a la seguridad de todo el país. Cuando se ataca a quienes investigan el crimen organizado, se busca doblegar el Estado y sembrar miedo en la sociedad. En esta situación no solo está en riesgo la vida de la fiscal, también lo están los policías destinados a su custodia, quienes hoy cumplen servicio de forma estática, con una garita y sin garantías reales, lo que demuestra que hubo una falla grave en la planificación, ya que no se realizó un relevamiento adecuado del servicio en función de su importancia, lo que dejó expuestos tanto a la fiscal como al personal policial. Bueno, sigue el comunicado y dice: es por ello que solicitamos la renuncia inmediata del ministro del Interior. Hoy, en Doble Clic, estuvieron conversando con Carlos Piedra, que es el presidente del Sindicato de la Guardia Republicana, quien amplió un poco las críticas al operativo de seguridad que tenían montado para custodiar a Ferrero. Ahí viene. Bien. Hay que hacer doble clic, luego. Vino. ¿Les queda duda que esto es gravísimo? ¿Cómo la delincuencia sabía por dónde ingresar? Fue un trabajo de inteligencia importante. Si lo hace cualquier persona que use el sentido común, con Google Earth, con una captura aérea, cómo llegar. ¿No tenía conocimiento la Guardia Republicana de los puntos calientes? O sea, ¿usted entiende que hay negligencia por parte de la Guardia Republicana? Pero totalmente, no de los policías que están ahí apostados, que actuaron perfectamente. Los policías, la orden que tienen es que es un servicio estático, una protección fija en un punto determinado. ¿Está? No tienen conocimiento de la casa, de los puntos calientes, de los posibles ingresos, no tienen conocimiento. Eso se lo tiene que proporcionar el comando. Tu jefe te tiene que decir, tiene que haber una reunión previa, tiene que haber un equipo de trabajo. ¿A usted le consta que estas reuniones, esta planificación no se están dando? No se están dando. Bueno, ahí estaba Carlos Piedra del Sindicato de la Guardia Republicana. Hay que recordar que ya habían sido críticos del accionar de Negro, la Guardia Republicana puntualmente, el sindicato. Por ejemplo, en el clásico de junio, si no me equivoco, que se quejaron del operativo y de las declaraciones de Negro. Es decir, viene acumulando críticas contra el ministro. Seguimos. A ver, ¿quiénes hablaron? Los partidos políticos, sus principales referentes. Y ahí sí se vio como, digamos, ayer si entrabas a Twitter, por ejemplo, te encontrabas con un rosario de llamados a la cohesión, solidaridad con la fiscal Ferrero,
poca crítica, creo que se hizo poca crítica en el primer momento al accionar, por ejemplo, del Ministerio del Interior. Algunas excepciones, como siempre. Sí, algunas excepciones, pero bueno, quedémonos con la regla o con el tono general. Tuviste la noticia de que la calle Pou habló con Orsi. Claro. Y que dijo, no puede haber dos opiniones en este tema. ¿No? Sí, si les parece, escuchamos a los tres principales partidos, al Frente Amplio, Partido Colorado y Partido Nacional. Primero escuchemos lo que decía en Canal 5 el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Están contra la fiscal y contra nuestra institucionalidad republicana. Y el partido del gobierno tiene que tener una excesiva preocupación por este tema. Se trata de un tema en donde no podemos tener dos opiniones. La primera, evidentemente, es respaldarla a la fiscal y enviarle solidaridad porque un atentado de este tipo afecta a la persona, a la familia y a la institucionalidad. En segundo lugar, respaldar la actitud y la velocidad con la que está trabajando el Ministerio del Interior y está a punto de esclarecerse el hecho, lo que no quiere decir que no sea muy delicado. Y lo tercero es que estuve conversando temprano con el presidente Yamandu Orsi a los efectos de expresarnos ambos la preocupación sobre el tema y actuar con el conjunto de los partidos políticos en la medida de lo posible para que en estos temas no haya fisura. Puede haber discusión sobre cualquier otro tema, pero este tema se trata de la institucionalidad. Ahí estaba un mensaje de Fernando Pereira. ¿Qué otro? Lo mismo sucedió con el Partido Colorado. Se juntó de urgencia el Comité Ejecutivo Nacional, elaboraron un comunicado y después hubo una conferencia en donde habló el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda. Son el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, reunido en forma extraordinaria este domingo 28 de septiembre de 2025, declara ante el país que el atentado perpetrado en el domicilio de la fiscal de corte, doctora Mónica Ferrero, supone un agravio institucional que compromete nuestra solidaridad con la persona de la fiscal y le advierte a la ciudadanía que este episodio marca un cambio cualitativo en la lucha contra el crimen organizado, que nos impone el deber de extremar la disposición de todos los recursos del Estado democrático desafiado. Con esta concreción y con esta contundencia hemos elegido expresarnos hoy ante un episodio que naturalmente ha interpelado al Uruguay y por esa razón nos hemos reunido de forma extraordinaria. Ahí estaba Pedro Radar, está Julio María Sanguinetti, el propio Ojeda y la plana mayor del Partido Colorado, todos reunidos en torno a esta conferencia de prensa para demostrar la gravedad que entendían se marcaba en este episodio. Sí, y lo mismo hizo el Partido Nacional, ¿no? Sí, exactamente. Si quieren lo escuchamos también. El directorio se juntó de urgencia y Álvaro Delgado fue el encargado de hacer uso de la palabra. Expresamos como Partido Nacional nuestra solidaridad a la doctora Mónica Ferrero, fiscal de corte, y a su familia, así como el respaldo a su trabajo intachable. Y como Partido Nacional exigimos que el gobierno, con el presidente de la República a la cabeza y con el ministro del Interior, despliegue al máximo sus capacidades para investigar y sancionar a los responsables de este atentado. Seguiremos como directorio del Partido Nacional, como partido político, en sesión permanente de la evolución de la investigación de los hechos que lamentablemente ocurrieron en la madrugada de hoy. Ahí estaba Álvaro Delgado. También habló Javier García, ¿no? Que fue un poquito más crítico. Sí, hablaron varios, ¿no? Obviamente. Digo, hay comunicación de Cabildo Abierto, Identidad Soberana pidió la renuncia de Negro. Claro, porque hoy de mañana hubo una reunión extraordinaria de la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados. Se declararon en sesión permanente y ahí, digamos, las notas
discordantes fueron por el lado de Cabildo Abierto y de Identidad Soberana, que reclamaron la renuncia de Negro en el caso de Identidad Soberana. Habló Orsi también. Hoy recibió a la fiscal de corte, o sea, Mónica Ferrero, a los ministros de Defensa, Sandra Lasso, y del Interior, Carlos Negro, al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el prosecretario Jorge Díaz, y al director de la Secretaría de Inteligencia, Mario Lallera. Después de esa reunión, Orsi dio una conferencia de prensa, que vamos a escuchar ahora un fragmento. Comentó algunas cosas, como por ejemplo dijo que hoy iba a hacer una reunión con los referentes de los partidos políticos por la tarde. Reafirmó que del gobierno le van a pedir al Parlamento que trate de forma rápida la ley antilavado. Y bueno, sobre este episodio concreto dijo que iba a haber operativos en barrios, habló de la necesidad de incorporar más tecnología. Pero la verdad es que no dijo mucha cosa, Orsi. O sea, no quiero decir no dijo nada, porque dijo estas cosas que les acabo de mencionar, pero fueron muy vagas y no hubo ningún gran anuncio, ni hubo una gran evaluación de lo que ocurrió. Y en realidad el propio Orsi explicó un poco por qué básicamente dijo poca cosa. Si quieren lo escuchamos, este es un fragmento de la conferencia de prensa donde Orsi básicamente anuncia por qué es que va a hablar tan poco. Un poco para ir redondeando en esta presentación, lo que ha quedado también demostrado que este tipo de, o este enfrentamiento, o la forma más eficiente y clara para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado, necesita de mucha serenidad, de mucha tranquilidad y, entiendan ustedes, también de mucha discreción. Es por eso que la inteligencia cumple un rol fundamental y eso exige discreción. Y por otro lado, prefiero en este caso o en otros casos también vinculados con estos temas, responder con mucho trabajo y quizás bastante menos declaraciones. Bueno, ellos tenían poca declaración, vamos a estar trabajando. Y le preguntaron, hubo una pequeña rueda de preguntas y le consultaron por el tema del comunicado de la Guardia Republicana, del funcionario de la Guardia Republicana, del sindicato. Y lo que dijo Orsi fue que, bueno, que van a buscar que haya medidas de protección para todas las personas amenazadas por el narcotráfico y además para los funcionarios que van a estar en permanente diálogo, pero no hizo ningún comentario ni a favor ni en contra, ni una evaluación de qué le parecía. Pese a la insistencia de los periodistas, no le sacaron mayor cosa sobre ese comunicado. Sí, algo parecido había pasado en el día anterior con otro tipo de declaración, otro tipo de conferencia, pero la que encabezó el ministro Negro, en la que estaba también el director nacional de policía, a Zambulla, en la cual muchas de las preguntas que se hacían, que tenían que ver con lo que había ocurrido, no se podían responder. Entonces ahí los periodistas rebotaron varias veces por la propia reserva de la investigación. Sí, acá hay varias cosas, a ver si en definitiva se mueve la aguja a partir de esto o no, porque hay toda una serie de temas que ya venían siendo complicados. Por ejemplo, desde la JUTEP, se habla de la ley de lavado de activos, pero de la JUTEP, su titular, Ana de Ferrari, decía, no coincide la plata que se nos quiere dar con el eslogan gobernar con la honestidad, es decir, no hay un peso para la JUTEP, no hay un peso para el Poder Judicial. Se van a crear muchísimas menos fiscalía de la que pidió Fiscalía. Los refuerzos policiales están mucho más concentrados en las cárceles, ¿no? Policías y en realidad operarios penitenciarios. Está directamente vinculado con el tema. Exacto. O sea, de hecho ayer terminaron haciendo allanamientos en el penal de Libertad precisamente porque se entiende que podían estar ahí parte de donde se había tejido el procedimiento del atentado. Hubo una pregunta sobre eso y Orsi dijo que en el Parlamento van a ver si en la discusión parlamentaria hay margen para aumentar algún rubro, pero después también dijo que dependía también de gastar bien la plata y que no era necesariamente más plata. O sea, la pregunta de cómo va a salir mejor algo que a priori parece tener los mismos recursos o menos está cantada, ¿no? O sea, ¿cómo puede salir bien si en realidad vos ves que no hay ni más plata para la justicia sensible, ni más plata para... Tuvimos el caso de la promesa de los 2.000 funcionarios policiales que iban a estar en la calle en marzo, no se cumplió. O sea, esa pregunta está cantada, se le hicieron y él lo que responde es eso, de que bueno, hay que ver si en el Parlamento aparece más rubro, pero que también hay que gastar la plata de forma inteligente y que no es tirando recursos.
Pero bueno, nada, les cuento porque también surgió esa pregunta. Sí, claro. Está bien. Bueno, bien, hasta ahí el asunto. Perdón, no, porque ahí lo otro... Está bien, hay una discusión que tiene que ver con los recursos que se van a destinar y vos ahí tenés lo que quieras de necesidades, ¿no? Porque, digamos, hablamos de fiscalía, del Poder Judicial, de la policía, de las cárceles. Podés seguir, porque podés hablar también de... Sí, también de la JUTEP, sí, perfectamente. Además, son menos recursos en relación a los montos que implican lo otro, pero también podés meter educación adentro de la bolsa. O sea, cuando empezás a hablar de las necesidades que tienen que ver con este tema, son un montón. Después tenés lo otro y es la forma en que procesa el sistema político su debate y su construcción de acuerdos en políticas de seguridad, ¿no? Que también está arriba de la mesa, estaba arriba de la mesa la semana pasada con toda la discusión que teníamos sobre qué tan bueno, qué tan malo, qué tan bien se iba con la construcción del plan de seguridad y si el gobierno tenía un plan o no tenía un plan. Y eso también marca la tónica de con qué tiempos y de qué modos construís acuerdos para generar políticas de seguridad de largo plazo, ¿no? Que venía medio entreverada la cosa hasta la semana pasada. Quizás esto logre como separar las aguas y se discute sobre lo inmediato y se construye también a mediano plazo. Que las acciones de solidaridad y consenso y defensa de la institucionalidad se demuestran en acciones por trabajar conjuntamente para ello, ¿no? Claro. Eso sería lo que uno espera. Después hay que ver qué es lo que pasa. ¿Cuánto nos dura? ¿Cuánto nos dura? Hoy va a venir Sebastián Sabini a Fácil Desviarse. Vamos a hablar un poco del presupuesto de la educación, pero también de estos otros temas. Y antes de la canción de arranque, un anuncio cortito. Mañana, martes 30 de septiembre, se cierran las inscripciones para el premio Sonora Oral. Ya lo saben, premio Sonora, el premio de los podcasts uruguayos. Si tienen un podcast con material publicado entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de este año, se pueden postular. Pueden ir a sonorapodcast.uy o si no lo buscan en las redes sociales, busquen Sonora que lo van a encontrar ahí. Canción de arranque, le toca a... Panchuni. Sí. Vamos a escuchar a Eric Clapton con Duane Allman, año 1972, haciendo Mean Old World. El presupuesto del gobierno de Yamandu Orsi está en pleno proceso de discusión en la Cámara de Diputados, con un abanico amplio de frentes abiertos para el oficialismo. La nota está dada por el marco de restricción fiscal que imponen las cuentas públicas y que llevaron al Ministerio de Economía a enviar la propuesta de un aumento de gasto más magra, o la propuesta de aumento de gasto más magra de los presupuestos del Frente Amplio. Y en la educación están disconformes porque esperaban y también necesitan más. En la ciencia están disconformes porque esperaban y necesitan más. En la Fiscalía y Poder Judicial están disconformes porque esperaban y necesitan más. Y así sigue la lista. La oposición también está disconforme. Y en medio de todo esto se coló lo que comentábamos recién del atentado contra la fiscal de Corte Subrogante Mónica Ferrero, en el marco de un supuesto compromiso de incorporar 2.000 policías que va camino a incumplirse. Es un compromiso, digamos, de campaña, enunciado por el propio presidente, que bueno, no está deseando los números. Bueno, hay un mar de fondo importante. Y en ese mar de fondo es que nos encontramos con el senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini. ¿Cómo andamos? Bueno, bien. Sí, le podríamos esa lista. Sí. Es una lista que podríamos agregar, ¿no? Todos los rubros, todos los incisos tienen algún reclamo que hacer. Bueno, desde el programa Crece desde el Pie, la actualización de los fondos de ciencia, el sistema de cuidados. Es decir, la lista de necesidades es extensísima, ¿no? Y podríamos seguir, sistema de salud, obras, es decir, sí, la lista cultura, es larga, ¿no? Es decir, todos los organismos de la cultura. Capaz nos ponemos con el tema presupuesto más adelante, pero tenemos que arrancar un poco por lo que pasó el fin de semana, Sí. ¿no? Contame cómo tomaste vos a nivel personal el atentado contra la casa de Mónica Ferrero, contra ella. Y también un poco cómo fue el diálogo que habrán tenido, me imagino, en la interna, en el Frente Amplio, ¿viste? Con los otros senadores, ustedes coordinan. Arranquemos por ahí. Bueno, primero que apenas lo vimos, todos en la bancada del Senado, evidentemente que nos preocupamos, ¿no? Nosotros habíamos estado con la fiscal subrogante hace unos meses en la comisión
ella nos había informado que había recibido amenazas ya hace unos años, es decir, no es algo que ella desconociera porque estaba, digamos, específicamente en el área del crimen organizado y había ya recibido, digamos, amenazas, si no me equivoco, en el 2020. Ella lo comentó en la comisión, por lo tanto, digamos, no es algo totalmente nuevo que se enfrenten estas situaciones. Podríamos hablar de otros fiscales que también, digamos, pasaron situaciones muy duras y que los que saben que están en la justicia es parte de las cosas que pueden ocurrir, ¿no? Pero eso no deja de ser absolutamente grave y, si se quiere, una línea que de alguna forma se empieza a pasar de parte del crimen organizado en Uruguay, que entendemos que viene por ese lado y todos los indicios van por ahí. Y por supuesto que sí, que le declaramos nuestra solidaridad y entendemos que lo lógico y razonable es que la policía investigue, que se llegue al fondo del asunto y que, bueno, ya aparentemente habría 2 personas detenidas y hay líneas de investigación que van en camino a dar con los responsables. ¿Qué te pareció la respuesta del sistema político? Porque tuviste cosas muy distintas, ¿no? Pienso así en voz alta. Tuviste gestos como el de la calle Pou, que llamó a Orsi y le dijo no puede haber 2 opiniones en este tema. Fue como una señal de unidad, digamos. Orsi también. Sí. Tuviste, no sé, los distintos partidos políticos que se juntaron, tuvieron, ¿viste? O en una comisión o en el comité ejecutivo, en el caso de los Colorados, el directorio del Partido Nacional se juntaron, hicieron una declaración. ¿Tuviste casos de esos? Y después tuviste algunos casos distintos, ¿no? No sé, Identidad Soberana pide la renuncia de Carlos Negro, o sea, Salle. Tuviste, no sé, actores como Bayardi hablando de que, bueno, mirá que esto parecería estar vinculado con Marcet. Tenés el caso del pasaporte de Marcet en el periodo pasado, como endilgándoselo también al gobierno de la coalición. ¿Cómo viste vos las repercusiones del sistema político? A ver, creo que hay una preocupación generalizada. Yo me quedo con eso, es decir, no me parece que sea el momento ni para cobrar cuentas, ¿no? Ni para decirle a la actual oposición, bueno, cosas que hemos planteado en su momento y que creemos que hay que fortalecer, ¿no? Ni para hacer también algunos legisladores diciendo, bueno, que tenían que salir los milicos a la calle, ¿no? Prácticamente. Me parece que no es el momento para eso. Sí creo que hay que dar algunas señales. Algunos proyectos tenemos, ¿no? Yamandú decía el proyecto de lavado de activos. Seguramente eso tiene que venir acompañado de otras cuestiones, ¿sí? Lamentablemente, diría, el problema de fondo que tiene que ver con el crimen organizado no es un problema solo de Uruguay, ¿no? Es decir, está vinculado a las redes de narcotráfico mundial, que Uruguay y América Latina juega un rol básicamente Uruguay de tránsito y tenemos organizaciones electivas muy poderosas, ¿no? Y eso no estoy descubriendo nada. Pero estaba la idea de que éramos como una isla, que no nos iba a pasar esto. ¿Te acordás que la gente cuando, no sé, este es el caso famoso de Huarteche, hablando de que algún día te podría pasar algo similar a El Salvador? La gente que decía, no, esto acá nunca va a pasar. Mirá, existió como ese mito de la excepcionalidad, ¿no? Me voy más lejos. Cuando presentamos la ley de regulación del cannabis, hay un artículo que se le endilgaba, digamos, al líder del primer comando capital, ¿no? Y ahí decía algo así como que, bueno, que el poder que tiene el narcotráfico y el poder de corromper las instituciones, de corromper el sistema político, la justicia, la policía, era formidable, ¿no? Y la capacidad de movilizar recursos también es formidable. Y en la medida que eso no cambie, yo creo que es un riesgo que las democracias van a seguir teniendo. Es decir, en aquel momento se discutía mucho sobre los asesinatos que se dan en México, ¿no? A candidatos a diputados, a candidatos a alcalde, a jueces, ¿no? Y eso se veía como lejano.
Ahora, en la medida que esa política no cambia, la política de fondo, digamos, la que genera esos mercados ilícitos que son impresionantemente redituables, y el problema de las democracias lo vamos a seguir teniendo, ¿sí? Alguno dirá, bueno, si no es eso será otra cosa, ¿no? Porque ese es el argumento que muchas veces se da, bueno, será la venta de armas o será la trata de personas, pero está claro que acá los mercados de drogas se están operando con potencia y que nuestros estados, que son estados, digamos, relativamente débiles, como ustedes, ¿no?, mencionaban recién, y donde tenemos ciertos caldos de cultivo que facilitan eso, ¿no? Porque si la única política criminal que tenemos es meter a los jóvenes pobres presos, y vamos a estar en problemas, ¿no? Yo me acuerdo, hablaste del momento que se reguló el mercado de marihuana. Me acuerdo que al día siguiente de que se anunció en conferencia de prensa, que fue Huidobro el que tomó la voz cantante, Sí, porque sí. fue después del asesinato del Picero. De la Sí, Pasiva, es verdad. ¿no? Y se esperaba, digamos, una respuesta contundente por parte del sistema político, ¿no? Y dentro de la batería de medidas se anunció que era un proyecto que ustedes venían trabajando, de hecho, en el legislativo, lo toma el ejecutivo y lo pone un marco que generó bastante controversia. Sí. Y dice, bueno, esto es una política de seguridad. Es ¿no? verdad, sí. Es decir, el sistema, el gobierno en ese caso respondió con esa herramienta a un tema de seguridad. Pero tiene que suceder ese tipo de episodios, ¿no? El Picero, ahora el ataque a Ferrero. ¿Es eso lo esperable? Es decir, que a caso disonante se reaccione de forma también, digamos, abrupta, o hay que hacer como plantea este gobierno, de, bueno, a dos tiempos, o sea, seguir combatiendo, digamos, el delito como se viene combatiendo, pero tener una mirada de mediano plazo a través del Plan Nacional de Seguridad, donde todos los involucrados participen, porque es muy tentador en este momento salir a hacer anuncios. Claro. ¿No? A ver, creo que de alguna forma lo planteaba Sanjurjo, ¿no? Es decir, el dilema que tenemos sobre la mesa es un dilema entre paz y libertades. Es decir, hay algunos modelos de combate al crimen organizado que han sido exitosos sobre la base del autoritarismo y de, digamos, arrasar con los derechos individuales de las personas, con el derecho a la circulación, con el derecho a la defensa, con el derecho a tener un abogado, ¿no? Y eso parece que tiene bastante buena prensa en algunos lugares. Bueno, evidentemente ese no es el modelo del Frente Amplio. El modelo del Frente Amplio es un modelo que tiene, digamos, una perspectiva más de mediano plazo, donde en algún momento tenemos que dar la discusión de si efectivamente vamos a seguir con un modelo penal que es de locos, ¿no? Que yo decía hace un tiempo, bueno, tenemos el mayor número de presos en la historia del Uruguay y probablemente nunca nos sentimos tan inseguros, o la sociedad se sintió tan insegura. Entonces, ese modelo que inclusive algunos estados, ¿no?, como Texas, que habían sido promotores, han ido desandando. Bueno, en algún momento tenemos que desandarlo, porque evidentemente allí es de donde están tomando justamente el narcotráfico, digamos, una especie de ejército de reserva que tiene, y que le están disputando a la sociedad, y esto lo mencionaba en algún momento el actual presidente de la ANEP, hasta los modelos de éxito de la juventud, ¿no?, de los jóvenes, digamos, porque en definitiva, si eso es lo que tenemos para proponerle, y bueno, y ahí en los jóvenes tenemos el mayor desempleo, tenemos las mayores dificultades de acceso a la salud, las mayores dificultades de acceso a la vivienda. Bueno, evidentemente que, y cuando uno va a una cárcel, ¿no?, la mayoría de los presos son personas menores de 35 años que no culminaron el ciclo educativo, la mayoría no terminó la escuela. Bueno, ahí tenemos muchísimo para hacer, me parece, y sabemos que eso de repente lleva más tiempo y que no es fácil muchas veces para un montón de discursos que andan en la vuelta reconocer que eso fracasó, que ese modelo no nos va a dar más seguridad y que en algún momento estas cosas te terminan explotando en la cara, ¿no? Entonces, ese es un debate que es bastante árido, porque a nadie le gusta darlo, ¿no? Es decir, cuando lo más fácil es decir, bueno, lo que dijo algún senador, bueno, saquemos los milicos de la calle y chau, ¿no? Y lamentablemente las soluciones no son tan blanco o negro, y los países que han ido por ese camino
de enfrentar, digamos, militarmente el crimen organizado, en realidad lo que terminaron es con más violencia y más homicidios, ¿no? Es decir, cuando uno mira los procesos de pacificación que, por ejemplo, se dieron en algunos países de América Latina, donde no generaron sociedades más, digamos, con mejores niveles de convivencia, de igualdad y de democracia. No, todo lo contrario, ¿no? Aumentó la violencia, aumentaron los homicidios, aumentaron los presos, y ese, digamos, es un globo que sigue creciendo. Si no fue una salida utópica, pero, y ahí, Sebastián, te pregunto algo, ¿no? Porque capaz que lo que voy a decir ahora suena terrible, ¿no? Dale. Pero te lo voy a plantear así. Lo que dice el Sapo es un poco cierto, ¿no? Por lo general, eventos de esta naturaleza te llevan a medidas apuradas, ¿no? La necesidad de salir a hacer un anuncio y tomar una medida represiva que después a largo plazo no necesariamente tiene éxito. Pero al mismo tiempo, este evento te cayó ahora en el medio de la discusión del presupuesto y, como decís vos, con algunas políticas que propone el Frente Amplio que son resistidas. No se te presentó la oportunidad para aprovechar ahora que te da la oposición señales de unidad, que quieren trabajar todos juntos contra el narcotráfico. ¿No te daría esto la oportunidad para ser más ambicioso? Y agarrar y decir, bueno, ¿sabes qué? Nuestra línea es mejoramiento de cárceles, redoblemos. Nuestra línea es, por ejemplo, en el caso de la ley de la marihuana, mejorarla y ser más ambicioso. ¿No te dio esta situación la oportunidad para ser mucho más ambicioso en el presupuesto y en la legislación también? ¿No habría que aprovechar ese momento también? Tengo dudas que eso, digamos, genere algunos consensos, ¿no? Sí creo que algunos aspectos de la ley que se presentan y que se están discutiendo en el presupuesto, en diputados, veníamos, digamos, trabajando ya, más allá de esto, capaz que uno dice, bueno, no nos creen, pero es verdad, que tenían que ver, por ejemplo, con el hacinamiento carcelario, que ahí tenemos un problema enorme, con el tema de la educación en cárceles, que también tenemos un problema muy, muy importante, y bueno, ahí había algunos recursos. Ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sí, pero también a veces es difícil para la oposición reconocer que algunas cosas que planteábamos estaban en lo cierto, porque cuando nosotros planteamos la ley de regulación del cannabis dijimos, bueno, esto no va a generar una explosión de consumo, eso se dio así, ¿no? De hecho, hay investigaciones que marcan que el consumo se redujo, ¿no? Que aumentó la percepción del riesgo, cosas que nosotros pensábamos que iban a pasar, porque y que de hecho le terminó quitando al mercado del narcotráfico por lo menos el 50% al crimen organizado, ¿no? Es decir, capaz que no es el óptimo que pensábamos, pero sin duda que fue más que cualquier incautación que se haya hecho en la historia del país, ¿no? Y esos son recursos que no van al crimen organizado y que quedan en un mercado mucho más regulado. Entonces, ojalá que sí, ojalá que la semana que viene podamos estar votando el fortalecimiento de las políticas de lavado, donde ahí tenemos una puerta de entrada clarísima, ¿sí? Clarísima al narcotráfico, porque el narcotráfico tiene necesariamente que blanquear sus recursos, y si no tenemos mecanismos fuertes de control, como no los tenemos, porque no es que lo diga yo, tenemos organismos internacionales que se están marcando que durante, digamos, el periodo pasado tuvimos algunos problemas, digamos. Yo por eso decía, no es que no vengo a cobrarle cuentas, ¿no? Sino, bueno, cómo hacemos para... A distintas administraciones se le han fugado presos, Perfecto. entra contrabando, Sí. celulares, drogas, Exacto. lo que ya sabemos. Podemos tener esas lecturas, y me parece que eso no es lo que ayuda en este momento, sino, bueno, cuando nosotros decimos que queremos sentar en la mesa a los partidos políticos para un plan de seguridad, no es porque rinda políticamente, sino porque efectivamente pasaron, digamos, diferentes partidos políticos y la situación de seguridad no ha mejorado, ¿no? Y eso me parece que es un tema que, y la sociedad es una sociedad que tiende cada vez más a resolver los conflictos en forma violenta. No solo, digamos, los sectores que cometen delitos, sino vivimos en una sociedad que tiende a dialogar menos y a resolver más los conflictos, y lo vemos, digamos, en todos los indicadores que tenemos, ¿no? Pero ¿ves ambiente para que de estos encuentros, por ejemplo, surja algo consensuado y potente? Espero que sí, ojalá que sí, que sea una oportunidad,
creo que la actitud de la calle fue buena, ¿no? Me quedo con esa actitud de llamar al presidente Yamandú Orsi y decirle, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Me parece que eso es importante y que capaz que, bueno, esos atajos, ¿no? Que a veces se dan en el apuro del Twitter no ocurran y sí, ojalá podamos tener más recursos para la fiscalía, más recursos para la las cárceles, por ejemplo. A ver, y para las cárceles sin duda. Pero te pongo un ejemplo. Acá tenías la... No sé en qué quedará, ¿no? La idea es lentamente ir sacando al INR de la órbita del Ministerio del Interior, despolicializarlo. No se dio en esta instancia de presupuesto, hay varios motivos subyacentes, pero lo que quiero ir, vos dejaste entrever ahí que, porque es un término que se usó mucho en campaña y que la oposición lo usó mucho, ¿no? La oposición actual, que es la desprisionalización. Es decir, el Frente Amplio quiere liberar presos. El programa del Frente Amplio hablaba efectivamente de eso, pero más que nada para buscar penas alternativas a la prisión y descongestionar. Ahí claramente tenés dos discursos contrapuestos. Y sobre una visión muy importante que es cómo encarás vos la forma en que castigás a los que cometen un delito. Si lo mandás a la cárcel, que es un reproductor de violencia, o tratás de encontrar las mejores formas de que esas personas no se conviertan hagan una escuela del delito, sino que salgan rehabilitadas. Y ahí, ¿vos creés que hay un acuerdo después de lo que vimos en campaña? Donde la oposición sobre todo le decía, no, estos quieren liberar chorros. Lo que pasa es que hay cosas que son absurdas, ¿no? Es decir, que tengamos hoy mujeres presas y el doble de las que teníamos hace 5 años por ingresar 40 gramos de marihuana a una cárcel y que muchas veces van con sus hijos y que son bebés, ¿no? Es decir, eso... y que lo que estableció, en este caso la LUC, fue que eran crímenes que no se podían computar pena, que además era inescarcelable, y es absurdo, ¿no? Y que la primera respuesta de la sociedad ante cualquier delito, digamos, que tenga ciertos grados de, ¿no? Sobre todo contra la propiedad, bueno, sea 2, 3, 4 años preso, y nos lleva a esta situación, que es absolutamente insostenible. Es decir, Uruguay, ¿hasta cuándo? La pregunta que yo me hago es, bueno, ¿hasta cuándo va a poder sostener una política de prisionización como la que tiene? Tenemos 16.000 personas presas. ¿Y hay caldo de cultivo para desandar eso? Bueno, justamente por eso yo arranqué diciendo lo que arranqué diciendo, ¿no? O vamos hacia un modelo y vamos a seguir profundizando este modelo que declaró, digamos, la realidad declaró que fracasó, que no, el camino fácil de meter a la gente presa no resuelve los problemas de seguridad, sino que los agrava porque empiezan a darse lógicas de adentro de la cárcel para afuera, que tienen que ver con la propia subsistencia, porque bueno, el sistema además carcelario está todo roto, ¿no? Y no le he hecho la culpa al gobierno anterior, o sea, nosotros teníamos enormes dificultades también en el periodo, en los 15 años del Frente. Si bien se dieron algunos avances, había ejemplos, digamos, yo vengo de Canelones, la cárcel de Canelones tenía un montón de dificultades. Entonces, esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. Y lamentablemente no soy muy optimista, ¿no? No soy muy optimista porque creo que el discurso, digamos, más punitivo es el que ha ido ganando terreno en la sociedad porque es el camino que parece el más fácil, ¿sí? Pero en definitiva creo que ha quedado bastante claro que eso no nos va a llevar a un lugar mejor. Entonces no soy muy optimista porque es más fácil decir esto, ¿no? Bueno, saquemos militaricemos a la policía, ¿sí? Pongamos un milico en cada esquina, lo estoy diciendo lo más grosero posible, pero esa idea, no estoy caricaturizando, pero creo que es la que muchas veces es más fácil de comprar. Cuando uno mira qué pasó en las sociedades que hicieron eso, bueno, lo que tenemos es que Brasil, con una tasa menor, pero con cientos de miles de presos, lo que tiene es bandas organizadas y prácticamente ejércitos de reserva en las cárceles. Entonces, ese camino, y que ya están operando en Uruguay, ¿no? Esto tampoco
a ver, no creo que esto sea un punto de quiebre en el sentido de que hay procesos que ya se venían dando, ¿no? Porque que el PSC estaba operando en Rivera lo sabemos hace por lo menos 4 años, ¿no? Y no son fenómenos nuevos tampoco. Lo que digo es, bueno, si uno en el acuerdo tiene que estar dispuesto a ceder posiciones. Yo creo que el Frente en esto se dio bastantes posiciones, ¿sí? ¿Se dio de más? Y puede ser, sí. Capaz que se dio de más y no debería haberse dio porque no es la primera mesa que tenemos de trabajo. Ahora, esto, por ejemplo, el INR, y bueno, está claro que quienes están encargados de la seguridad no pueden hacer las tareas de rehabilitación. No pueden y no tienen que hacerla. Tenemos experiencias fantásticas, ya que hablé de Canelones, también muy buenas, en donde las personas privadas de libertad desarrollaban tareas en escuelas, en plazas, con procesos muy buenos, muy interesantes, y con procesos de rehabilitación. Bueno, más o menos lo que hay que hacer en ese sentido creo que lo sabemos. Bueno, ahí habrá que apelar a los recursos y buscar desde donde haya para poder fortalecer el presupuesto, que no es solo, digamos, seguridad, ¿no? En definitiva es seguridad, es educación. Cuando el Ministerio dice que hay que intervenir en barrios con espacios públicos, con policlínicas, con el Ministerio de Vivienda, bueno, con el Ministerio, con todo el sistema educativo, también estamos hablando de seguridad. Lo que pasa, entras en un problema en el que apostás por el camino largo o de mediano plazo, pero es más largo que el punitivismo. Pero si además vas lento, sabiendo las cosas que tenés que hacer y no las haces, es doblemente largo, ¿no? Ya sea porque diseños institucionales como esto del INR y convertirlo en un servicio descentralizado, hace más de una década que lo tenés claro, y no se avanza, ya sea la inyección de recursos, ¿no? O sea, si el camino es largo y encima vas más despacio, es mucho más problemático. Bueno, lo que pasa es que tenemos que tener una mirada integral de las cosas. No es, digamos, la seguridad aislada de todas las demás políticas que está llevando adelante el gobierno y que busca llevar adelante. Yo tengo en algunas políticas que está planteando el Frente Amplio en este presupuesto, que tienen, digamos, es verdad que es un presupuesto restrictivo, pero también es un presupuesto que hace énfasis en la infancia y en la adolescencia, probablemente como nunca se había hecho antes. Es decir, pone, por ejemplo, un objetivo que es muy importante, que justamente está vinculado a los jóvenes, que es quintuplicar las becas para los estudiantes de educación media, en donde sabemos que ahí tenemos uno de los cuellos de botella más grandes en la sociedad, que es la culminación de los ciclos educativos, que no resuelve todos los problemas, por supuesto, ¿no? Pero que, bueno, si vos tenés una beca, yo el otro día mencionaba, cuando uno mira quiénes son los que egresan de la universidad, y el porcentaje de los egresados que fueron becados es bastante más que el porcentaje de becas que se da en el total de los universitarios. Eso quiere decir que la beca es una política bastante potente, porque, bueno, entre otras cosas vivimos en una sociedad capitalista y la libertad se mide en plata. Es decir, la capacidad de ejercer la libertad en estas sociedades está muy vinculada al tamaño del bolsillo que tenemos. Entonces, si no tenemos políticas públicas que vayan en ese sentido, en fortalecer las transferencias, ¿no? Las transferencias a la infancia, las transferencias a la juventud, y atender los diferentes, digamos, desafíos que tienen los jóvenes hoy, que son jóvenes que tienen muchísima información, pero que manejan muy poco poder, ¿sí? A diferencia de repente de los que somos más grandes, ¿no? Entonces, y ahí con ese discurso, ¿no? Porque, para entenderlo un poco, conceptualmente, ¿por qué este presupuesto es tan cauto en el gasto? Y te lo llevo para este lado, ¿no? Uno entiende que el objetivo que tiene el gobierno es bajar el déficit, no aumentarlo, porque entiende que después las calificadoras te ponen un mal rating, vienen menos empresas a invertir, generan menos puestos de trabajo. Ahora, si vos tenés una sociedad que en seguridad cada vez está peor, en educación cada vez está peor, asentamientos que son endémicos, la gente que eventualmente va a ser trabajadora no tiene educación, entonces no va a ser una mano de obra calificada, la seguridad empeora, entonces las empresas que se instalan acá cada vez van a tener peores problemas. O sea, no estamos como jugando un juego en el que no vamos a llegar a ningún lado, porque no gastás para mejorar todas estas cosas, para que vengan empresas y eventualmente se instalen, pero no se van a venir a instalar porque ven que la situación del país cada vez es peor. ¿Se entiende por qué conceptualmente no hacer una inversión fuerte ahora? Bueno,
déjame, digamos, cuestionar el hecho de que estamos peor en muchas de esas áreas, ¿no? Es decir, si vos comparás el sistema educativo, que es donde yo, digamos, más entiendo, y el sistema que teníamos hace 20 años y el que tenemos hoy, es un sistema muchísimo más democrático. Sí, está la discusión de, sí, la velocidad. Los peores niveles que tenemos en algunos casos son porque se incluye mucho más gente, entonces si mirás hace 20 años... Eso está clarísimo. Había menos gente en el sistema. Eso está clarísimo. Pero lo que te quiero decir es que tenemos hoy, por ejemplo, menos chiquilines terminando secundaria, por ejemplo, ¿no? No tenemos menos, tenemos más. No, pero sí tenés un escalonamiento muy chiquito, ¿no? De quinqueño a quinqueño, aumenta un 3, 4, 5% el egreso. Sí, ahora apuntan a que egrese el 75% de los que por las becas, básicamente, que es un objetivo muy deseable, pero también muy jugado. Mira, nosotros duplicamos el número de carreras de grado, triplicamos los posgrados. Pasamos de tener 3.000 estudiantes en el interior a tener más de 25.000. La universidad duplicó el número de estudiantes en 20 años. Es decir, no podemos, tenemos un sistema de becas que antes no existía, tenemos dispositivos como el boleto estudiantil para toda la población que antes no existía, tenemos educación física en todas las escuelas, tenemos el plan Ceibal, hay un montón de fortalezas que antes no teníamos. Entonces, yo no entro en el discurso de que la educación está peor, como hace unos días decía un senador, bueno, le damos plata y estamos peor. No estamos peor. No estamos peor porque hoy un joven, digamos, en la actualidad tiene muchas más chances de culminar un ciclo educativo que lo que le tenían sus padres. Eso es así. ¿Quiere decir que estamos conformes? No, por supuesto que no. Pero Jorge, dice, hay que dar un salto igualitativo. Pero yo creo que se está dando. Yo te voy a dar un ejemplo. Si estamos mejor con todo lo que vos decís, por ejemplo, vos hiciste mucho énfasis en la universidad. Que es insuficiente. ¿Cuál es el argumento? Si todo eso está bueno, ¿cuál es el argumento para que ahora la universidad les pida plata y ustedes le digan, no, mirá, me pidieron el 50% de aumento prácticamente, te voy a dar el 1 con algo? Bueno, primero que no hay, digamos, ningún organismo que vaya a tener el 50% para empezar, porque la economía no va a crecer un 50%, eso está claro. Yo creo que era una solicitud que no se ajusta, digamos, a lo que está pasando en el Uruguay, ¿no? Pidió además la universidad. Pero seguramente pidió lo que entendía necesario para su desarrollo, y eso está bien. Ahora, cuando uno discute esto, primero es cuánto va a crecer el producto y cuánto va a crecer el gasto, ¿no? Y bueno, si cae el producto, aumentará la relación gasto-producto. ¿Está bien? Quiero decir, puede resultar un poco engañoso, ¿no? Es decir, uno no debería tomar solo el producto, el gasto en porcentaje del producto, para analizar el presupuesto educativo. Entre otras cosas porque ni siquiera, digamos, con la gráfica que se mostró y que todos vimos, tenemos un acuerdo salarial. O sea, tenemos un acuerdo salarial para los primeros 2 años y por lo tanto esos primeros años el producto no cae. Y de hecho, el año que viene va a ser el año de mayor inversión en la historia de educación del país. Porque al contrario de lo que han dicho algunos senadores, la inversión no cae. No hay ningún recorte en educación. Va a haber más recursos para el INED, va a haber más recursos para el EUDELAR, va a haber más recursos para la ANEP y va a haber más recursos para el plan Ceibal. Eso es un dato de la realidad. ¿Ahí cómo hacen la cuenta con el EUDELAR? Porque el EUDELAR sostiene que va a perder al final del periodo en relación a lo que está recibiendo hoy. Bueno, habría que preguntarle al EUDELAR. Lo que está claro es que la EUDELAR tiene un presupuesto, a diferencia de lo que ocurrió en el periodo pasado, en donde durante todos los años el Poder Ejecutivo envió un aumento de 0. Cero, pero después en la discusión se logró asignar los recursos. Pero no por el gobierno. No, entiendo que el mensaje del gobierno fue 0 aumento. 0. Pero después en la negociación del Parlamento se logró. Eso por un lado. Ahora, ¿quiere decir que esto está cerrado? Y no está cerrado. De hecho, nosotros venimos trabajando en una propuesta que tiene que ver con que, digamos, la representación política o el Parlamento pueda dar algunas señales en reducir su propio presupuesto para atender algunas situaciones que entendemos que hay que atender, ¿sí?
y que estamos sí en una situación difícil en donde otro gobierno, y esto creo que lo señalaba Gabriel Odone, y seguramente hubiera tomado una decisión de recorte, ¿no? Y nosotros nos fuimos por el camino del recorte, que fue lo que hizo el gobierno pasado antes de que se, digamos, estallara la pandemia, que fue lo que el decreto 2020 lo que hizo fue reducir el presupuesto del gasto público en un 15% en todos los ministerios, que tuvo como consecuencia la reducción de las jubilaciones, la reducción de las pensiones, una pauta salarial a la baja, ¿sí? Pero, y este gobierno... El 2020 fue gasto de funcionamiento reducieron un 15% Sí, de los incisos. sí. Después vino el acuerdo, producto de la pandemia, de ese acuerdo puente, el año puente. Está bien, Fueron pero como dos cosas digamos, diferentes. la pauta salarial de caída ya estaba, ¿no? Entonces, ese no es el camino que está haciendo el Frente Amplio, con algo que no es menor. Es decir, a nosotros se nos decía que el déficit del 4,2 era insostenible, ¿no? Bueno, nos entregaron el mismo déficit, con una diferencia, y es que la capacidad de endeudarse del país es de 10 puntos mayor. ¿Está bien? Es decir, nos entregaron un país con una capacidad de endeudarse en 10 puntos menos. ¿Sí? Es decir, Uruguay no tiene la misma espalda fiscal que tenía hace 5 años, y en lugar de hacer lo que, de hecho, creo que el propio Delgado dijo que hubieran hecho eso, sí, que efectivamente hubieran hecho un recorte, nosotros estamos diciendo no, vamos a incumplir algo que dijimos, que fue hacer modificaciones fiscales, ¿sí? Para no hacer un recorte, para atender estas cuestiones que sí son urgentes, que se podrá discutir si hay otras prioridades más, pero creo que cuando uno plantea que lo que vamos a hacer es transferir recursos a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, más pobres de la sociedad, donde hay niños que viven, digamos, en situación de pobreza, donde tenemos, por ejemplo, un programa como Crece del Pie, que tiene que ver con mejorar las condiciones sanitarias de esos hogares. Y bueno, creo que las prioridades están bastante bien puestas. Se podrá ajustar un poco esas prioridades. Nosotros, por ejemplo, estamos pensando en fortalecer el plan de infraestructura leudelar. Está claro que la leudelar necesita, digamos, hay situaciones de hacinamiento, situaciones de ampliación de la infraestructura, sobre todo en el interior, la universidad tecnológica. Yo no diría que es poco audaz decir que vamos a duplicar el número de escuelas y liceos, básicamente de niños en tiempo completo. Eso me parece que es bastante audaz. Yo creo que decir que vamos a quintuplicar las becas para educación media es audaz. Duplicar en 6 meses, ¿sí?, la capacidad de los comedores estudiantiles de educación media, donde en el periodo pasado yo hice una intervención en el Parlamento que mostraba una investigación que hizo la Universidad de la República, en donde el 40% de los adolescentes de 2 barrios, ¿sí?, de Piedras Blancas y Manga, tenían situaciones de insuficiencia alimentaria, ¿sí? Y decíamos, bueno, esto hay que atenderlo. El gobierno presentó algo que pasó bastante desapercibido, un plan para construir 56 comedores en 6 meses y a partir de marzo del año que viene pasar de 20.000 jóvenes en los comedores a 40.000. Claro, vos ¿sí? discutís el concepto ese de entender que este es un presupuesto conservador. Yo no creo que sea chique. conservador, al contrario, me parece que tiene, digamos, audacia en el sentido de atender prioridades que de repente pasaban desapercibidas, y que aumenta 140 millones de dólares el gasto, pero que además creo que no se queda ahí, sino que lo que plantea es que esos 140 millones luego va a ir aumentando, y en la medida que sí, como vos decías, tiene cuidado con lo fiscal, porque para acceder a la cobertura, y ahora voy a decir otra cosa más, de esos créditos internacionales hay que tener calificación, porque si no esos créditos te salen más caros, ¿no? Y por lo tanto, luego al final son menos recursos que puedes destinar a estas políticas. Pero además hace otra cosa el presupuesto que no se ha discutido mucho, que tiene que ver con cambiar la lógica de la propia contabilidad pública, que es una lógica que viene de la década del 80, que tiene un sesgo antiestado bastante fuerte, que, por ejemplo, la contabilidad, a diferencia de lo que ocurre con una empresa, ¿sí?, cuando el Estado hace una inversión siempre va a déficit. No importa que sea un activo fijo. ¿No? Esto que estoy explicando capaz que es un poco técnico, pero en definitiva lo que quiere decir es que cuando vos haces una inversión y lo llevo, mirá dónde te lo llevo, a la discusión que dimos
terrible, nefasta con María Dolores, ¿sí? Donde se decía, bueno, pero entonces ¿por qué no mejoran las jubilaciones? Sí, esto yo lo escuché por varios políticos. ¿Por qué si hay plata para gastar 30 millones de dólares en una estancia, no hay para poner esos 30 millones en pobreza infantil? Un divague, ¿no? un disparate, porque vayan a leer lo que decía Bá Ferreira sobre la falacia de falsa oposición, ¿sí? Primero porque estamos comparando un gasto con una inversión, porque María Dolores no es un gasto, es una inversión donde el Estado va a comprar una parte para atender al sector productivo, que los que vayan ahí van a pagar, ¿sí? Los 16 productores van a tener que pagar, y los 200 que reciban de ese campo forrajero y de recría van a ser parte también de una política que tiene que ver con que las personas puedan producir y los productores, sobre todo familiares, no se tengan que ir del sector productivo, que no se les regala a nadie. ¿Sí? Sebastián. Y que, perdóname, Sí. y que con eso, en todo caso, vamos a permitir pagar jubilaciones, porque eso se va a multiplicar en la sociedad. Está haciendo doble clic a colonización, vamos a una tanda Dale. y seguimos con la entrevista. Estamos hablando con Sebastián Sabini. Así que podemos seguir con colonización. Siguió la charla, de hecho, en la tanda. Está bien. No voy a dar detalles sobre lo que No hay problema, no hay problema. Yo pero lo que pienso, siempre trato de ser bastante honesto en lo que pienso. En la así tanda y al aire. ¿Cómo te tomaste las críticas? ¿Cómo te tomaste las críticas que vinieron de distintos lugares sobre la compra de María Dolores? Porque el planteo así era, si lo tuviera que resumir, ¿no? Era, ¿por qué gastar en esto cuando Sí. tenés otras prioridades? Y ahí cada uno metió la que le servía, ¿no? Sí. Algunos te decían, no, poné en los jubilados. Otros te decían, no, poné en la pobreza infantil, poné en la educación. ¿Por qué gastar 30 millones de dólares en María Dolores, siendo que es un presupuesto acotado y que, como decíamos al arranque, no es un presupuesto que dejó desconforme a mucha gente, como los presupuestos suelen hacer, y tenés una larga lista de gente que está pidiendo más plata? Bueno, por varias cosas, ¿no? Primero yo decía, nosotros tenemos bastante, o me siento con autoridad moral de decir, bueno, nosotros, por ejemplo, en el caso de las jubilaciones, nos habíamos comprometido a dar un aumento en junio y que ese aumento no se iba a descontar en enero. Y eso fue lo que hizo el gobierno. Que era algo que se había hecho antes de, como decir, Claro, dar pero el aumento y descontarlo. Que en el periodo pasado esa política había cambiado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con las jubilaciones? Bueno, los primeros 3 años cayeron las jubilaciones, y si uno mira cómo evolucionaron las jubilaciones, sobre todo las más bajas, durante los gobiernos del Frente Amplista, está claro que hay una política diferencial muy importante. Pero además, porque esto es una política que nos comprometimos a hacer, o sea, dimos nuestra palabra de retomar compra tierras para los productores familiares, que si no tenés apellido no accedes a la tierra, ¿sí? Porque esa es la realidad, porque a 6, 7 mil dólares la hectárea ningún trabajador va a acceder nunca a la tierra, pero además que es una política que multiplica en la sociedad, ¿sí? Según los economistas, por cada peso que uno invierte en el sector lechero, vuelven 7, ¿sí? Y por lo tanto, eso es una política productiva en donde se está comprando un activo como la tierra, que la tierra pasó de valer $400 la hectárea en el año 2002 a más de 4.400 en la actualidad, y por lo tanto no es que uno está tirando la plata, ¿no? Y no es que le vamos a regalar esa tierra a nadie. Los colonos que van ahí van a pagar un canon, van a pagar digamos, una cuota en función del proyecto productivo. Entonces, para mí no es de recibo eso, porque miro la política no como, digamos, aspectos estancos, sino como una integralidad. Y nosotros estamos priorizando la infancia fuertemente en el presupuesto nacional, y también dijimos que íbamos a retomar la política de compra de tierras, porque estamos convencidos que es necesaria, porque si no la tierra en este país va a quedar por un puñadito, ¿no? Bueno, si la gente entiende que eso es lo mejor, bueno, capaz que sí, seguramente se van a seguir rellenando, digamos, los cinturones de miseria. Yo creo que esta es una política buena porque fortalece la presencia de los productores familiares en el medio rural. Eso no descarta que tengamos otras necesidades como la pobreza infantil, como la educación, y que yo creo que este gobierno está atendiendo, ¿sí? Para comparar, más o menos, si yo te pregunto cuál es la inversión en este quinquenio en pobreza infantil, más o menos, ¿de cuánto sería? En millones de dólares, sí, en el presupuesto, y andan ahí. Pero por eso digo que no son exactamente cosas comparables, ¿no? Es decir, pero sí estamos. Fíjate que Digo para ver cómo sería la comparación. Si sale 30 y algo de millones de dólares María ¿cuánto se gasta en el quinquenio en pobreza infantil? No, mucho más.
¿Cuánto? Y, bueno, habría que revisar exactamente, no quiero tirar un número por tirar, pero sin duda que mucho más. O sea que pobreza infantil ¿cómo atacás la pobreza infantil? Bueno, pues Digo porque las transferencias. el ejemplo siempre fue con las jubilaciones, ¿no? O sea, no venía preparado para discutir María Dolores versus pobreza infantil. Pero hablando de jubilaciones se gasta muchísimo más que 30 millones, pero 30 Muchísimo millones, por más. ejemplo, el plan de salud mental que planteó de la calle por el periodo pasado costó 30 millones de dólares, más o menos. El hospital del Cerro, que del periodo pasado, más o menos andaban en torno a los 30 millones. Solo el edificio, la infraestructura, después estaría todo lo demás, ¿no? Claro, pero la diferencia, que no logro convencerte de ninguna forma, jamás, es que en un caso vos estás es un gasto asumiendo un gasto anual que tiene que ser, digamos, replicado, y que en el otro es un gasto que vos haces una vez y que va a tener un retorno relativamente rápido, digámosle. Así, ¿está bien? Entonces, no son comparables en ese sentido, ¿sí? En que uno es una apuesta a un sector productivo que funciona en la economía y que reproduce esa economía. El otro es una política, obviamente, de hecho estamos diciendo que vamos a aumentar un 50% de las transferencias a la infancia, por lo tanto que estamos más que de acuerdo en que hay que hacerlo, pero tiene otras lógicas presupuestales, ¿sí? Porque no son esos 30 millones por única vez, sino que son 30 millones que uno asume durante los 5 años y por lo tanto son bastante más. Son solo para esto, ¿no? El Frente Amplio, ¿cuánta plata comprometió para colonización? ¿La promesa de Orsi cuánto fue? Bueno, nosotros dijimos que íbamos a adquirir 25.000 hectáreas, ¿sí? Es verdad, yo no creo que todas las hectáreas que se vayan a adquirir sean del precio de María Dolores. María Dolores tenía algo muy particular, que era un sistema de riego, que eso no existe prácticamente en otros lugares. O sea que por eso se pagó, digamos, el precio que se pagó por esas hectáreas. Pero seguramente, bueno, va a andar, arriba de los 100 millones de dólares en el quinquenio, seguramente. A ver, hay mil matices, por ejemplo, y te lo admite el presidente de colonización. Lo que no existe es datos sobre el impacto que tiene la política de colonización, los retornos reales, la eficiencia de los... Pero no vamos a entrar en eso. Pero sí te pregunto sobre los objetivos del quinquenio en 2 o 3 puntos en particular, ¿no? Bueno, dale. A ver si crees que... Martini pregunta. No. Yo te pregunto a vos que sos parte del gobierno. Dale. Por ejemplo, tienen pensado llegar al 75% del egreso en educación media, ¿no? A partir de las becas, a partir de la ampliación de tiempo completo. Es un objetivo que ya estaba establecido incluso en el periodo anterior, que tampoco que no se cumplió. Y ahora sí, vuelve Tabaré, el gobierno anterior, ahora vuelve este gobierno. Ese es un objetivo que es importantísimo para el desarrollo del país. Sí. Que el 75% de los jóvenes egrese de educación media. En materia de pobreza infantil, ¿qué dimensiones hay que tomar en cuenta a la hora de decir, bueno, mejoramos? Hay que tomar en cuenta, digamos, la pobreza, obviamente la línea de pobreza, pero ¿qué otros ítems hay que decir? Bueno, cuando pasamos raya al final del quinquenio, mejoramos la pobreza infantil porque menos gurises viven en casas con piso de barro, porque menos gurises viven en asentamientos. ¿Dónde hay que medir eso? Bueno, te pongo un ejemplo. En este programa que yo mencionaba, Crece del Pie, son 25 millones de dólares. ¿Sí? Nosotros vamos a intentar reforzar ese rubro en el Parlamento. El programa hablaba de llevarlo a un dígito, ¿sí? La pobreza infantil, de llevarlo a un dígito. Sabemos que tenemos una pobreza, digamos, multidimensional y como decías, bueno, no es solo una cuestión de ingresos, sino también está el acceso a la salud. Ahí hay medidas también que tienen que ver con, por ejemplo, el plan de vacunación de meningococo, que era una vacuna muy cara, que salía más, bueno, lo pongo como ejemplo. Entonces, allí el objetivo nuestro, que lo planteamos en el programa, era llevarlo a un dígito. Dentro del programa, del presupuesto, si uno mira sobre todo, creo, estas cuestiones que tienen que ver con la extensión del tiempo, allí tenés, digamos, una política que es muy, muy fuerte porque muchos de estos niños en el lugar donde están mejores es en la escuela, ¿sí? O es en el CAIF también, en los CAIF. Allí tenemos un objetivo, por ejemplo, en el caso de los niños de 3 años, de llegar a la universalización. ¿Sí? Ahí tenemos un acuerdo por ejemplo, con Robert Silva, que ha planteado un proyecto que sea obligatorio. Seguramente hay cuestiones que tienen que ver con la demografía que van a ayudar a esto, también hay que decirlo, pero no alcanza con la demografía. Es decir, al lado de la demografía tienen que venir recursos
para, primero hacer reformas en los centros educativos, que no es lo mismo que los chiquilines estén 4 horas a que estén prácticamente 7 horas y media. Eso implica gastos en infraestructura y en muchos casos también implica, cambios en lo que es los recursos humanos. Entonces, el presupuesto eso lo contempla en el caso de primaria y tenemos que ver si podemos llegar en el caso de la educación media. Este plan que yo comentaba de los comedores en buena medida va a ayudar a ampliar, a casi duplicar, diría. Hoy tenemos unos 70 centros de tiempo extendido y completo en la media y vamos a llevar ya el año que viene prácticamente el doble, con 57 más. Ahí están los recursos para la alimentación, no están los recursos para el resto, digamos, de la propuesta para llegar a que efectivamente cada centro pueda tener su tiempo extendido, ¿no? En el caso de la media sí, en el caso de la media solo con la propuesta, digamos, de la alimentación, prácticamente que estamos cumpliendo lo que nos habíamos comprometido en el programa. En el caso de primaria, por las dimensiones que tiene primaria, pues además el objetivo, digamos, no pasó nunca, ¿no? Porque a mí cuando me dicen que no somos audaces, la verdad que me tocan ahí un puntito. No pasó nunca que se quintuplicaran las becas para educación media, no pasó nunca que se duplicara el número de niños en escuela de tiempo completo y tiempo extendido, y no pasó nunca que en 6 meses se duplicaran los comedores para los chiquilines, ¿no? en la educación media. Entonces, esos son objetivos que son potentes. Pero perdón, Sebastián, lo que preguntaba Nico, creo que es, vos tenés el presupuesto para crear estos comedores, que obviamente... Eso sí, eso está... Pero está después te falta sí. la segunda parte del día, ¿no? O sea, y ahí están los recursos para extender, o sea, generar realmente el tiempo completo, o estás supeditado a partidas futuras. No, en el caso de la media sí, en el caso de la media sí, en el caso de primaria, ahí, tenemos una parte, digamos, que va por reducción de la corte, ¿no? Es decir, que vos tenés... Claro, ahí lo que hay que hacer es redistribuir lo que ya tenés y hacer algunas reformas, pero por lo menos la otra mitad, digamos, de eso requiere recursos adicionales que son también los que estamos trabajando para cumplir con lo que nos comprometimos. Una última. El programa del Frente Amplio garantiza llegar al 6% en educación más 1% para investigación, desarrollo, ciencia, tecnología e innovación en este periodo. ¿Llega? El Frente Amplio duplicó la inversión en ciencia y tecnología en sus gobiernos, ¿sí? Duplicó. El Frente Amplio pasó de invertir 3,1% al 5% del PBI con un crecimiento de la economía que no se había dado nunca. Y por lo tanto, no tengo la sensación de que algunos están festejando algo que no va a pasar, ¿sí? Porque estoy convencido que no va a caer el PBI en relación a la inversión en educación, que en el 26 y el 27 se va a mantener constante porque tenemos un convenio salarial que cuando firmamos, porque el 90% de lo que se gasta en educación es salario, ¿no? Que cuando tengamos el convenio, eso por lo menos se va a mantener constante, pero por supuesto que aspiramos a llegar a ese 6%, sabiendo que estamos en un marco de restricciones importante. Pero yo no festejaría tanto como algunos están festejando, porque creo que la historia del Frente Amplio en las rendiciones de cuenta, y yo les invito a buscar en los anales parlamentarios, muestra que siempre la educación fue una prioridad sobre todo el resto de las políticas públicas. Vos decís que hay gente que los está corriendo ahora diciendo, mirá que no está el 6% más 1, que después capaz que se enteran que no están así. Bueno, voy a decir algo un poco duro, hay que tener un poco de rostro para venir a hablar del presupuesto educativo cuando algunos forman parte de gobiernos que entregaron recursos no magros, sino absolutamente miserables, como la década del 90, a la educación. El único gobierno que puede decir que invirtió más en la educación de lo que creció la economía es el gobierno del Frente Amplio, ¿sí? Y hay un pequeño periodo, creo que es el último año del gobierno de Valle, porque claro, el PBI claro, cayó y eso hizo que aumentara el producto. Pero cuando uno mira la historia del presupuesto educativo, el Frente Amplio en esto no le debe nada a nadie. Y estoy muy tranquilo de que el gobierno esto lo tiene muy claro y que seguramente yo creo que vamos a mantener la inversión en educación en relación al producto el año que viene seguro y el 27 también. Y bueno, después vendrá el trabajo del Parlamento y del Poder Ejecutivo
para que esa relación se mantenga o aumente. Pero ponele que no se lo debes a la oposición y no aceptás que venga un Robert Silva a correrte y a decirte, no, ¿cómo no está el 6% más 1? ¿Qué pasa No, ni Robert Silva ni la calle, que bajó el presupuesto educativo en términos absolutos, en términos porcentuales y en términos reales. Ponele que, ¿sí? no, ponele que la crítica no viene de ellos. Ponele que te lo dice un frente amplista que te dice, Sebastián, en el programa dice 6% más 1 y Orsi manda un presupuesto que no dice 6% más 1. ¿No se lo debes a ellos? Ponemos Bueno, ahí. sí, claro. Y el compromiso que lo tenemos, lo discutimos en el Congreso y estamos, estamos trabajando para eso. A ese frente amplista ya estamos trabajando en eso. Y es verdad. Lo que puedo decir, y es lo que voy, digamos, lo que converso en los comités cuando voy, bueno, tengan la seguridad que el año que viene no va a caer, el 27 tampoco va a caer, y yo no saldría a festejar, porque uno siente como que algunos han salido a festejar. Es más, digo, la película es muy distinta. La película es, en el periodo pasado tuvimos caída y recuperación, ¿sí? En este periodo yo creo que tenemos una constante, 26 y 27 en términos, no en términos reales, en términos reales vamos a tener la inversión más grande, pero en términos relativos, mantener el porcentaje del producto en educación y probablemente un aumento en los últimos 3 años. Bien, Sebastián Sabini, gracias por estos minutos. A ustedes. ¿Te imaginas una empresa tecnológica con banda de música? En UKG sí, y por eso en Uruguay se formó la UKG Band, con diferentes integrantes del equipo que compartían la pasión por la música. Topic fue a entrevistarlos a un ensayo en Wanna Clap. Hablaron con la banda, también con la country manager Chiara Toscani, sobre este espacio importante, el balance entre la vida, el trabajo. Busca oportunidades en LinkedIn, UKG, Empleos, Uruguay y sumate a UKG. ¿Y sabías que en Montevideo podés moverte mejor con Cabify? Pedí tu auto y conocé el precio y los datos del conductor antes de viajar. Olvídate del efectivo, pagá con tarjeta de la aplicación. Descargala, usá el código Cabify Charrúa y obtené 200 pesos de descuento en tus 3 primeros viajes, es decir, 600 pesos. En Montevideo, muévete mejor con Cabify. Bueno, muy bien. Se llevó todas las marcas el episodio del atentado contra Mónica Ferrero. ¿Hubo alguna otra novedad? Hoy capaz que nos metemos. Hubo un encuentro en donde participaron Pedro Bordaberry, Gabriel Odone, Richard Reed y me estás jugando. Nelson Fernández fue el moderador. Lindo asado por ahora, como Sí. pinta, ¿no? Y me está faltando un player. Déjame chequear, a ver quién te puede. Me falta un player ahí. ¿Quién más nos está faltando? ¿Alguien del mundo de la música? No, ¿Un Jaime, no, un eran- Rada para el asado, decís? Déjame ver. No, digo. Porque por ahora pinta una linda jornada de asado. Era. Entiendo que debió ser un evento mucho más No, importante. era un evento de la incluso roja económica, a política. beneficio de una institución en Carlos Reiles. ¿El FMI? No. ¿El Banco Mundial? No. ¿A beneficio de qué institución? No, por favor, Jorge, no se puede así. ¿Está mal? ¿Está mal el chiste? ¿No juega ese chiste? Sí, juega. Acá está, mirá. Era Martín Guerra, el otro. Bueno, ahí tenés. Listo. Cerramos todo. ¿Qué? Otro para un asado. Otro gran Sí, invitado para un asado. el sapo. fundador de Pronto, el director de Incapital. Estaba O'Donnell, Nelson moderaba. Bruto asado. Creo que no fue un asado igual, ¿no? Tendría que fue un haber sido. desayuno. Fue un desayuno. Crecimiento de lo que el Uruguay precisa. Era con ticket y era beneficio de esta institución. Nelson, de Carlos Odone, Reyes. Bordaberry, Martín Guerra. Fundación Disciplinas Aplicadas al Trabajo es el nombre de la Fundación, o sea, Disciplinas aplicadas al trabajo. Sí. Bueno, la cuestión es que hubo. ¿Qué pasa? ¿No te gustó el nombre? Pregunto, ¿qué es? Un poco ganchero, ¿sí? Sí, no sé cómo le dirán. Por lo menos no la es, intimidad. por lo menos no es Sí. disciplina en el trabajo. Es el dato. Ese ya es más Claro, duro, ¿no? exactamente. Es una reunión mucho más jodida.
Sí. Bueno, la cuestión es que vino con novedades porque a grandes rasgos lo que comunicó Done es una modificación de lo que se había enviado en el proyecto de ley de presupuesto a propósito del impuesto mínimo complementario doméstico, la versión local del impuesto mínimo global, que había generado la reacción de las zonas francas, en particular porque estaba planteada la preocupación, o una de las preocupaciones, porque hay más, de qué pasaba si el impuesto no era neutro. Quiere decir, este impuesto se le está cobrando a las empresas que facturan más de 750 millones de euros, se les está cobrando un 15% en alguna de los países que están dentro del acuerdo de la OCDE. Qué complicado es explicarlo. Complicado. Nunca había tirado a explicarlo Sí. sin redacción previa. Bueno, está este impuesto mínimo global, que es de un 15%. Si Uruguay no lo cobra, se lo estaban cobrando a otros países afuera. Por lo menos en algunos casos está ocurriendo de esa forma. La redacción que tenía este impuesto en el proyecto de ley de presupuesto no dejaba claro, según la Cámara de Zonas Francas, y esto es reconocido por el propio Ministerio de Economía, que solo las empresas que ya lo estaban pagando afuera fueran las que tendrían que pagarlo acá adentro. Podía darse el caso de empresas que no lo estaban pagando afuera que también tuvieran que pagarlo. Hubo consultas con la OCDE y, por lo que comunicó hoy Odone, dio el visto bueno de que se aclarara o que quedara explicitado que las empresas que no lo están pagando y que están en zonas francas no pasen a pagarlo. La cara de Jorge es un poco... ¿Por qué? No, es engorroso, pero... Se entendió perfecto. O sea, estaba este impuesto que básicamente lo que proponía era, si vos pagás en otro país, pagalo acá. Se podía dar la situación de que una empresa dijera, pero yo esto no lo pago en ningún lado, lo empezaría a pagar acá. Esa empresa va a quedar por fuera. Exactamente. Corta la bocha, Nico, corta la bocha. Exactamente. Vamos a escuchar en este evento de mañana en el Hotel Cotalla al ministro de Economía, Gabriel Odone, haciendo la introducción a lo que finalmente fue el anuncio que Nico contaba. Para hacer una rebaja del 20% del gasto público. No fue elegido porque sus votantes no pensaban eso, pero también porque si ustedes se paran hace un año, exactamente hace un año, esta misma reunión, ninguno de nosotros hubiéramos estado pensando que teníamos que gestionar un déficit fiscal del 4,1% al fin de este año, con lo cual hay un conjunto de circunstancias que hicieron que el hecho sobreviniente en materia fiscal fuera menos amistoso del que nosotros preveíamos. Eso supone que había que tomar decisiones. El gasto público como porcentaje del producto va a permanecer constante en el quinquenio, eso es lo que establece el presupuesto, no creciente como ha sido en los últimos 10 o 12 años, sino que constante en términos de producto, y que vamos a precisar un incremento de los ingresos que está asociado por un lado a mejoras de recaudación y por otro lado a algunas alteraciones tributarias que son neutras, y yo quiero defender esta tesis de manera enfática. Nosotros estamos introduciendo un impuesto que es el impuesto mínimo global, que es un impuesto que pagan las compañías que facturan más de 750 millones de euros anuales, y que es un impuesto que ya se está pagando por las operaciones uruguayas en una jurisdicción que es la nuestra. Lo que simplemente estamos haciendo es localizando en territorio uruguayo un impuesto que se paga. Esto supone cambios, esto supone alteraciones, supone apartar de la zona de confort a muchos agentes económicos, absolutamente. Esto tiene costos de compliance, esto tiene costos transaccionales de contabilidad, esto tiene costos. Pero al mismo tiempo hemos logrado con la OCDE, algo que hemos conocido en las últimas horas, que nos autorice a excluir a cualquier empresa que tenga beneficios previos, por lo tanto que esté dentro de la zona franca, de cualquier gravamen asociado a este impuesto. Ahí decía Odone que los que ya recibían beneficios previos, que están instalados en zona franca, no tenían que pagar este impuesto, ¿no? Esto era de Canal 5, que hacía el registro de toda esta charla que se ve. ¿Cómo te gusta reivindicar el Canal 5, Sapo? Bueno, hay que se cita. Me gusta citar, Jorge. Sí, claro. Siempre. Hablando de citas, tenemos una cita después de la pausa con una canción de Diego Sapo Saz. Y ahora tenemos una cita con la tanda, ya venimos.